Ok, estamos al aire, doctor. Pueden empezar. Se Bueno, están sumando las personas nada más, van 15, 18, 20. Un momentito porque ya estaban en lista de espera 65 personas. Solamente en lo que se suman. Listo, ingeniero. Listo, ingeniero, ya están arriba las 66 personas. ¿me escuchan, Fabiola? Sí, fuerte y claro, ingeniero. Buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda conferencia del año promovida por el grupo, el Comité de Peritos Profesionales en Geotecnia del Colegio de Ingenieros Civiles de México. En esta ocasión nos acompaña la maestra Margarita Cruz Almanza, quien nos platicará sobre el tema microsismos y geología en la Ciudad de México, que ha sido un tema de mucho interés en fechas recientes por la actividad que se ha detectado. Ha habido una serie de conferencias y eventos relacionados con este tema y la maestra Margarita Cruz pues lo ha estudiado también. Ella ha estado muy de cerca, ha hecho una trayectoria profesional junto con el reconocido geólogo Federico Moser y tiene algo muy interesante que presentarnos en la tarde de hoy. Antes de iniciar con esta conferencia, quiero cederle el micrófono al doctor Ricardo Ortiz Hermosillo, que también aquí nos acompaña. Él forma parte del Comité de Peritos Profesionales en Geotecnia del Colegio de Ingenieros Civiles de México y es también el jefe de la sección de Hidráulica, Geotecnia y Ambiental del Programa de Ingeniería Civil en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él nos explicará brevemente los pasos a seguir para todos aquellos que estén interesados en convertirse en peritos profesionales en geotecnia. Adelante, doctor Ricardo Ortiz, por favor. Gracias, doctor Raúl Aguilar. Buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla. Ahí la deberían de estar viendo. Ya la vemos. La voy a poner en modo presentación. Perfecto. Déjenme más sacar el puntero. Bueno, creo que pueden ver mi cursor, mi apuntador. Voy a hablar de manera muy ejecutiva con respecto al proceso para la certificación de los peritos profesionales en geotecnia. Como lo acaba de comentar el doctor Raúl Aguilar, el proceso consiste, permítanme tantito, ahora sí, en una serie de pasos, tanto administrativos como académicos, que se aplican para poder designar peritos profesionales en geotecnia. Como una introducción, este proceso inició en el año 2000 y actualmente contamos con 12 especializaciones y la facultad para designar peritos profesionales le fue otorgada al Colegio de Profesionistas de la República Mexicana y está plasmada en el artículo 50 de la Ley Reglamentaria del artículo 5º Constitucional, que fue promulgada en el año de 1945 y que en particular se refiere al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que a la letra dice formar listas de peritos profesionales por especialidad, que serán las únicas que sirvan oficialmente. Por este medio, la ley certifica al Colegio de Ingenieros Civiles para poder nombrar a peritos profesionales, la cual se registra en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué especialidad ha designado el Colegio de Ingenieros Civiles de México o qué especialidad se tienen? Son 12.
tenemos ingeniería de costos, ingeniería hidráulica, ingeniería marítima y portuaria, túneles y obras subterráneas, auditoría técnica de obras y servicios relacionadas con las mismas, geotecnia, que es el motivo de esta conferencia, seguridad estructural, medio ambiente, gerencia de proyectos de infraestructura, valuación de inmuebles, vías terrestres, valuación de negocios en marcha. Los registros de peritos profesionales por especialidad al mes de agosto de este año corresponde a la tabla que les estoy mostrando. No es mi intención leerla. Simplemente me gustaría enfatizar que al momento tenemos 95 peritos certificados en geotecnia de un total de 710 peritos profesionales. Esto es un 13% de peritos profesionales en geotecnia que tenemos actualmente. ¿Qué es un perito profesional en geotecnia? Es un ingeniero civil con título y cédula profesional expedida por la SEP. Tiene que ser miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México o de algún otro colegio de ingenieros civiles del país que tenga convenio con el mismo Colegio de Ingenieros Civiles de México, que demuestre de manera fehaciente poseer conocimientos teóricos y prácticos sobre la especialidad de geotecnia y que tenga experiencia en geotecnia con una antigüedad mínima de 10 años. ¿Cuál es el campo de acción? En particular, es en toda la República Mexicana y su ámbito está desde el sector público como privado, dictaminando sobre los temas de su especialidad y ejerciendo libremente sus actividades como perito. ¿Qué motiva a un perito profesional en geotecnia? Nuestro país ha crecido y con él el proyecto y la construcción de obras de infraestructura pública y privadas, por lo que la sociedad demanda cada vez con mayor necesidad profesionistas calificados que le garanticen la seguridad de sus construcciones y edificaciones y que le proporcionen los servicios de asesoría técnica de calidad ante casos de accidentes, de fenómenos naturales y ante conflictos entre partes enfrentadas. Los requisitos para ser un perito profesional en geotecnia son los siguientes, y como lo había comentado, debe ser titulado en la carrera de ingeniería civil, presentar una cédula profesional, haber ejercido la ingeniería en forma continua durante los últimos 7 años después de titularse, ser miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México, donde será evaluado, o de otro colegio de ingenieros que tengan convenio con el mismo colegio. Comprometerse a cumplir el código de ética del Colegio de Ingenieros Civiles de México y al final pagar los derechos de examen. ¿Cuál es el proceso de certificación de los peritos en geotecnia? El proceso es el siguiente. El colegio, a través de su comité de peritos profesionales en geotecnia, es quien se encarga de nombrar a los peritos en geotecnia y lleva a cabo 2 convocatorias al año, tal y como lo comentó el doctor Raúl Aguilar. Estas son publicadas en la página del Colegio de Ingenieros Civiles de México, y el ingeniero civil que cumple con los requisitos de la convocatoria es examinado por un grupo de especialistas quienes revisan su examen escrito y oral y deliberan y dictaminan si el aspirante puede ser nombrado como perito. En algunos casos, cuando el aspirante es reconocido por sus pares por sus conocimientos y experiencia, es aprobado por méritos. Debe conocer, firmar y comprometerse a cumplir el reglamento de ética del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Entonces, el proceso es muy sencillo. Simplemente se debe de entregar una carpeta digital. Se realiza la revisión de dicha carpeta por el comité respectivo. Se asigna la fecha de examen, tanto escrito como oral. Se hace la revisión del examen escrito y de manera oral. Y se nombra perito profesional en geotecnia según sea el caso. Pues la evaluación se realiza, como acabo de comentar, mediante un examen escrito y la evaluación oral. El examen escrito consta de 3 partes: conocimientos generales, experiencia profesional y problemas prácticos. En cuanto a la evaluación oral, esta consiste en la presentación ante un jurado de alguno de los trabajos que el aspirante haya presentado en su documentación. ¿Qué documentación se le entrega al perito? Se le entrega un diploma, credencial de perito profesional y la carta de nombramiento. ¿Dónde se puede conocer la lista actualizada de los peritos en geotecnia? El Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México envía anualmente a la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública las listas de peritos profesionales por especialidad para efectos de registro, difusión y distribución oficial entre aquellas autoridades
y partes interesadas que determine el propio colegio o lo solicite cualquier entidad pública o privada. La lista también está publicada en la página del Colegio de Ingenieros Civiles de México, por lo que los invito a que la conozcan. Y finalmente, el contacto para conocer más sobre este proceso lo pueden tener con la licenciada Fabiola Náteras al teléfono que estoy mostrando en mi pantalla. Es el 55 56 06 23 23 a la extensión 135 o mediante correo electrónico certificación@c de casa icm.org. Con esto sería mi presentación y nuevamente los invito a que participen en la convocatoria que se encuentra abierta, en donde la fecha límite de entrega de documentos es el 8 de septiembre del presente año. Con esto concluyo y dejo de compartir mi pantalla y le cedo la palabra al doctor Raúl Aguilar. Muchas gracias, doctor Ricardo Ortiz Hermosillo. Solamente para que todos conozcan cuáles son las fechas de esta convocatoria, que las pueden observar. Efectivamente, la fecha límite para la entrega de documentos es el 8 de septiembre. Esta convocatoria se publicó el 14 de julio. La fecha para la entrevista de los interesados es el 23 de septiembre y la fecha del examen hasta el 9 de octubre. Entonces, todos aquellos interesados están en muy buen tiempo para enviar la documentación. Muy bien, pues daremos entonces inicio a esta segunda parte, que es la conferencia principal de la maestra Margarita Cruz. Me voy a permitir leer brevemente su semblanza. Margarita Cruz Almanza estudió la licenciatura y maestría en el área de Ciencias de la Tierra de la Freie Universität Berlin, en la República Federal de Alemania, obteniendo el grado académico Diplom Geografin, equivalente a maestría en Geografía. Posteriormente, estudió Geología en el posgrado de Ciencias de la Tierra del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante sus estudios universitarios realizó actividades de docencia e investigación en la Universidad en Berlín, resultando su tesis de maestría en el área de geomorfología aplicada sobre inestabilidad de taludes por procesos de remoción de masas o procesos gravitacionales en la cuenca del río Pesenbach, en Bavaria, en la República Federal de Alemania. Es profesora de asignatura de la carrera de Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha asesorado las materias técnicas de investigación bibliográfica, geomorfología, hidrogeología y prácticas hidrología. Su experiencia profesional la integra en sus actividades docentes, generando estudios de aplicación y solución a problemas reales. También se ha integrado en las actividades de docencia, la exploración geohidrológica de acuíferos profundos en la Cuenca de México. En la actualidad asesora las materias de matemáticas y prácticas hidrología. A partir de 2005 y hasta 2021 colaboró con el geólogo Federico Moser en proyectos de exploración geológica para obras de ingeniería civil, entre las que destacan Línea 12 del Metro, Túnel Emisor Oriente, Presa Santa María en Sinaloa, Presa Paso Ancho en Oaxaca, Carretera Pitiquito-Caborca en Sonora, entre otras. En este tiempo también estudió la geología de los Alpes suizos, con estancias de estudio en aquel país. Actualmente, además de su actividad como docente, realiza trabajos de exploración geológica para proyectos de ingeniería civil, especialmente carreteras, presas, puentes, entre otras, así como de investigación para comprender la influencia de la geología en sismos y formación de acuíferos. Maestra Margarita Cruz, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y le cedo el micrófono para que inicie su conferencia Microsismos y Geología en la Ciudad de México. Adelante, maestra. ¿Tiene su micrófono apagado? Perfecto. Ahora sí. Buenas tardes a todos, en especial al doctor Raúl Aguilar por la invitación a presentar esta conferencia sobre microsismos y geología en la Ciudad de México, gracias al Comité Dictaminador de Peritos Profesionales en Geotecnia, doctor Ricardo Ortiz, licenciada Fabiola Náteras y la licenciada Karime Mónica López Cruz por apoyarme en la presentación de esta conferencia. Déjenme ver si yo voy a
Karime, ¿puedes pasar la siguiente o yo lo hago? Bueno. No, ahorita no. Perdone, apenas. Bueno, la siguiente, por favor. ¿Podríamos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, la Cuenca de México, la anterior. La Cuenca de México, la anterior. ¿Cómo le hacemos? Bueno, esa. Bueno. Voy a dar una pequeña introducción al tema. El tema es microsismos y geología en la Ciudad de México. Pero para poder entender los microsismos y la geología en la Ciudad de México, debemos de comprender la formación de la faja volcánica transmexicana, pues en ella se encuentra inmersa la Ciudad de México, la Cuenca de México o la Cuenca del Valle de México, como también se le denomina. Se extiende desde la parte oriente, en el estado de Nayarit, hasta la parte, en la parte poniente y en la parte oriente, en la parte de Veracruz, formando aquí una pequeña cuña hacia el sur y extendiéndose a través del estado de Oaxaca y Chiapas, según los autores Mozart F. y Ramírez María Teresa en 1987. Adelante. La historia de la formación de la faja volcánica transmexicana tiene que ver con estructuras antiguas, probablemente del Paleozoico o incluso anteriores, como es esta geosutura marcada en color rojo, así denominada por el autor Federico Mozart, que va a separar el país en la parte norte y en la parte sur. Es muy importante que tomemos en cuenta diferentes elementos que voy a marcar a lo largo de esta conferencia, porque todos estos elementos van a formar parte en la generación de los sismos. Adelante. Bueno, otro de los factores importantes que juegan en la formación de la faja volcánica transmexicana es la apertura del Golfo en el Jurásico, en la que creó bloques de dirección noreste y dirección noroeste. Estos bloques son antiguos, forman antiguas fosas y pilares que van a continuar manteniendo esas direcciones preferenciales. Seguimos en la siguiente, por favor. Posteriormente a la apertura del Golfo se presenta la subducción, una subducción antigua que es de la placa de Farallón y una subducción que hasta la actualidad prevalece que es de la placa de Cocos. Este fenómeno de subducción ha influido en el desarrollo volcánico del país. Adelante. Debido a esa subducción de esas placas, el autor F. Mozart propone que se formaron bloques de esta manera, como se muestran en esta figura, que van a dar lugar a la siguiente formación en plano. La siguiente, por favor. Esta forma zigzagueante que vemos en plano tiene que ver con esos bloques formados. La que sigue, por favor. Los lineamientos preferentes son en dirección noreste y son estos que se muestran aquí y que al día de hoy siguen vigentes. Adelante. Al mismo tiempo, esa forma zigzagueante genera esta forma ortogonal, tanto de fracturas que van hacia el noreste como fracturamiento hacia el noroeste, generando una estructura llamada en X. Esto es muy, muy general, ¿sí? Adelante. También se observan
unos fracturamientos de forma oblicua, al que le llama fracturamiento del arco tarasco, que los vemos aquí, que van dando vuelta. Continuamos. Este fracturamiento continúa aquí lo vemos en esta figura, donde con más detalle se ve su prolongación a través de la Cuenca de México para continuar hacia el este. Otro de los aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta en la generación de sismos es la existencia de unos pliegues que se formaron probablemente tanto en la orogenia laramídica como posteriormente en el Mioceno, que van dando vuelta alrededor de lo que se le llama la masa de Oaxaca. Y estos pliegues también los encontramos debajo de la Ciudad de México y van a jugar un papel importante en la propagación de los sismos. Adelante. Esa masa de Oaxaca, como lo vemos aquí, al mismo tiempo que esos pliegues de los pliegues de calizas, así como el arco tarasco, se van acomodando a esa antigua sutura. Por eso es muy importante que lo tengamos siempre en mente al trabajar con los sismos que se producen en la región. Adelante. Aquí en esta figura podemos ver cómo es la estructura debajo de la Cuenca de México, tanto los pliegues en las calizas como todo el relleno de fosas que se formaron en el Oligoceno, como la fosa Mixuca, como la fosa Mixuca, y así como diferentes sierras que se forman en el Cuaternario, como es la sierra del Chichinautzin. Adelante. Bueno, volvemos a esta parte de aquí que es importante remarcar cómo esta estructura de la masa de Oaxaca con sus pliegues es muy importante. Adelante. Bueno. Para comprender la formación de sismos en la en las sierras mayores, que esta es la Sierra de las Cruces y la Sierra Nevada, tiene que ver también con el movimiento de la placa de Cocos en esta dirección, preferencialmente hacia el noreste. Adelante. En el Mioceno se reactivaron esas fallas que se formaron ya en el Jurásico y que siguen conservando esa dirección preferencial al noreste. Esto es muy importante tenerlo en mente porque debajo de la Cuenca de México se encuentran esta fosa central y por ejemplo, la fosa Peñones, y todas estas estructuras van a jugar un papel importante en la reactivación de los sismos. Adelante. Pasando el Mioceno, se encuentran aquí las bases de las futuras sierras sierras mayores, que es la Sierra de las Cruces y la Sierra Nevada. Adelante. Estas sierras tienen una alineación preferente norte-noroeste, norte-noroeste, y se alinean a cizallamientos que probablemente tengan que ver con movimientos laterales derechos en su componente ortogonal hacia el noroeste. Adelante. Aquí vemos cómo la placa de Cocos tiene un empuje que es hacia el noreste y que es acorde con los movimientos principales de cizalleo hacia el noreste. Adelante. Al mismo tiempo, en esta figura podemos observar que también se forman estructuras en las que los volcanes se alinean en una dirección preferente de oeste a este, como lo vemos aquí marcados en este mapa. Adelante. Finalmente, ya en el Cuaternario superior se forma la llamada Sierra de Chichinautzin en alineamientos o una zona de debilidad preferentemente
de este a oeste, con fallas que van de este a oeste, casi paralelas a la Sierra de Chichinautzin y paralelas también a ciertas estructuras tectónicas que se formaron desde el Mioceno. Adelante. El geólogo Mozart, en su publicación del 2008, propuso que los sismos en la Ciudad de México también están asociados a megacalderas que se asocian con con la Sierra de las Cruces, la Sierra Nevada, e incluso con el volcán Nevado de Toluca, con su extensión al Popocatépetl y a la Malinche, y que también tienen una influencia por la acreción de lo que le llama él los napes del sur, que son bloques corticales que se unen hacia la parte de la hoy existente faja volcánica transmexicana. Adelante. En la Ciudad de México se puede decir que esas megacalderas o calderas de volcanes se plasman en estos colapsos elipsoides. Todos de ellos en la siguiente figura van a tener una extensión. Algunos de ellos chocan contra la existente fosa Michuca y otros probablemente se prolongan todavía más hacia el este-noreste. La siguiente, por favor. La última, digamos que la última aportación geológica que hizo el geólogo Federico Mozart es este dibujo en el que él, los colapsos que vimos en la figura anterior, los prolonga de tal manera que forman estas estructuras elipsoides que son de grandes calderas y que por lo tanto los movimientos que se llevan a cabo en esas calderas se transmiten a través de sus márgenes y de fallas que se van generando paralelamente a esos colapsos, como lo vamos a observar en una siguiente figura. Adelante. Aquí vemos cómo se inicia la formación de una falla de colapso que va generando fallas paralelas a las del colapso, pero también otras de forma opuesta, por lo que puede saltar un movimiento sísmico de una falla a otra. Adelante. Esto lo observamos en el colapso del manantial Vasco de Quiroga, que adquiere una forma de un ojo cóncavo, en el que el manantial Vasco de Quiroga aflora en las márgenes de ese colapso volcánico. Adelante. Finalmente, no dejo de mencionar que los microsismos también se asocian a la subducción de la placa de Cocos, que aquí genera una serie de sismos que son estos que se presentan en este mapa. Además, aquí en la falla transísmica y ya con más detalle se verían los de la Cuenca de México. Adelante. Y volviendo a este dibujo, no olvidar que estas estructuras antiguas juegan un papel importante en la propagación de los sismos, tanto los que se originan en la placa de Cocos, en la subducción, como en la falla transísmica que se encuentra aquí. La que sigue, por favor. Aquí a profundidad podemos ver cómo estos pliegues que tienen un empuje de este a oeste, y así como los rellenos en las fosas oligocénicas y los rellenos volcánicos, así como la existencia de las sierras mayores con sus depósitos de abanicos volcánicos, juegan un importante en su propagación. De hecho, había una pregunta por alguna ocasión del ingeniero Francisco García Jarque
por qué en la zona entre el Cerro de la Estrella y las lavas de Ciudad Universitaria aumentaba la intensidad y la propagación de la sismicidad. Yo me atrevo a responder de una manera, pues quizá muy atrevida, que es como un flujo, cuando se reduce su área, aumenta su velocidad. Entonces, por lo tanto, las estructuras que se encuentran en el subsuelo de la Cuenca de México juegan un papel importante en la propagación de las ondas sísmicas. Adelante. Finalmente, en este esquema, que es el que se encuentra en el volumen 2 de la publicación del 2018 que la realizó el Colegio de Ingenieros Civiles de México, se refuerza los colapsos volcánicos que predominan al pie o en la Sierra de las Cruces. Adelante. Gracias a los organizadores y al público en general. ¿Podemos regresar al anterior, por favor? En esta figura podemos ver de manera clara cómo los eventos sísmicos someros que se presentan al poniente de la Ciudad de México están asociados a los colapsos volcánicos de los volcanes de la Sierra de las Cruces. Los, los, los sismos que se llegasen a presentar en la planicie lacustre podrían estar asociados a la reactivación de fallas de dirección noreste o también por la prolongación de de los colapsos volcánicos. ¿Podemos regresar otra más, por favor? No, regresar. Otra más, por favor. La que sigue. La que sigue. La que sigue. La que sigue. La otra. Aquí. No, esta era correcta. La anterior. La que sigue, por favor. En este último mapa se registró un sismo en este punto donde se cruza este colapso con la falla de la fosa Michuca. Entonces surgió la pregunta de cuál era el mecanismo de ese sismo, y surgía la pregunta si estaba asociado a un colapso volcánico o a una reactivación de la falla que forma la fosa Michuca. Por lo que nosotros nos dimos a la tarea de estudiar y encontramos un trabajo interesante de un estudiante del doctor Quintanar Mendoza Zúñiga, que analiza los sismos que se presentan en el 2017 y reporta que de 44 sismos que estudió, 23 son sismos transcurrentes, 4 son normales y creo otros 5 son de inversos. No, está bien que se quede bien esa diapositiva, porque analizando esta imagen, se puede decir que los sismos someros que se ubican en esta zona, al poniente de la Ciudad de México, están probablemente relacionados con esos colapsos volcánicos, y que los que se encuentran ya en la planicie probablemente son la continuación de ese colapso en su forma elipsoide. Eso sería, digamos, la aportación de este trabajo. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra Margarita Cruz, por su presentación. Ahora la licenciada Fabiola Nateras nos apoyará con las preguntas que se desarrollaron durante su presentación. Por favor, licenciada Claro, Fabiola. muchas gracias. Si gustan ir colocando preguntas en la caja de preguntas y respuestas, por favor, vamos a ir dando lectura a ellas desde ahí. Mientras tanto, empiezo a leer las primeras. ¿De qué manera la sobreexplotación de los acuíferos y el consecuente hundimiento del subsuelo en la Ciudad de México podría estar influyendo en la generación de microsismos locales? Es de parte del maestro Raúl Montalvo. Mm, Bueno, en mi opinión, ¿podemos poner la figura, la última figura, por favor? Mm, Bueno, voy a tratar de responder. em, bueno, el... Gracias. Bueno, sí, está bien eso. O sea, de hecho, se encuentra el acuífero superior principalmente en esta zona y efectivamente ha habido una sobreexplotación o se hace una sobreexplotación del acuífero, lo que hace que se vayan consolidando las arcillas y probablemente en zonas que crean oquedades pues se hayan, digamos, se lleven a cabo repentinos colapsos, pero esos colapsos no pueden generar realmente sismos, porque los sismos que nosotros tenemos registrados se encuentran más o menos a 15, bueno, hay también a 2 kilómetros de profundidad los que vi que había reportados. Entonces, el acuífero somero se encuentra hasta 1000 metros de profundidad, lo que entonces creo, en mi opinión, que ahí no generarían esos microsismos. Es una opinión propia, que la extracción de agua no generarían esos microsismos. Ok, muchas gracias, maestra. Edgar Ángeles Moreno le manda saludos y dice, estimada maestra Margarita, tengo una pregunta. ¿Existen fallas de subsidencia en la Ciudad de México por extracción de agua subterránea? Pero estas fallas de subsidencia coinciden con fallas geológicas a profundidad? Pregunta. No las conozco, no conozco esas fallas de subsidencia, pero yo he observado en la parte donde está el Panteón de San Lorenzo Tezonco que existen unas grietas muy profundas que habría que monitorear, que había que cartografiar y ver de qué manera empalman con estructuras como las que acabo de presentar, las estructuras elipsoides, o con estructuras que, digamos, que tengan la orientación que mencioné, norte, norte, noreste, este, oeste, norte, noroeste, que de alguna manera se coincidan con las direcciones de fallas preexistentes y que pudieran reactivarse. No sé si con eso logro responder la pregunta. Seguramente sí, y si no, nos comentará más abajo en otra pregunta. Mientras le sigo leyendo otra maestra. Y nos dice Raúl Montalvo Colín, ¿cuál es la posible relación entre la falla Contreras y la ocurrencia del microsismo de la Ciudad de México, considerando su ubicación en la zona de transición geológica entre suelos firmes y lacustres? Ok, Karime, si puedes poner la figura última, la de la elipsoide, por favor.
Me parece que se levantó un momento la licenciada, maestra. Bueno, voy a ver si entonces voy a abrir yo la presentación. ¿Es posible eso? Sí, ¿Me lo claro. permite? Nada más tiene que ponerle en compartir, por favor. Sí. En la parte de abajo hay un icono verde que dice compartir. Ajá, y después me voy a compartir. Sí, perdón, es que... No se preocupe. O si gusta, dejamos esta pregunta para... Ya está compartiendo. Ok. Ya puedo entrar. Ya. Ya estamos viendo su pantalla de su computadora. Si gusta pasar a la presentación. ¿Y cómo te lo hago? Ujú. Para que pueda yo manipularla. Seguramente se abrió detrás de esas pantallas que tiene enfrente. Si gusta minimizarlas. Ya lo está abriendo enfrente. Ujú. Este está un poco lento. No se preocupe. Disculpe. Ahora, Pensé que se había abierto atrás. ay, entonces vamos aquí. Ujú. La pregunta de la persona es sobre la... Se la vuelvo a leer si gusta. ¿Cuál es la posible relación entre la falla Contreras y la ocurrencia de microsismos en la Ciudad de México, considerando su ubicación en la zona de transición geológica entre suelos firmes y lacustres? Bueno, mira, para responder esa pregunta, nos es muy útil este mapa geológico, porque efectivamente el colapso Contreras, como se describe en el libro Síntesis el autor de TGC del 2005, es la prolongación de esta falla que cruza con la fosa Roma y que continúa, parece ser, continúa hacia el Peñón de los Baños y da su vuelta. Entonces, esta es una estructura muy importante. O sea, esta es probablemente, si no la más importante, pero una de las más importantes que efectivamente va a tener influencia en la actividad sísmica en la Ciudad de México. O sea, nosotros hay aquí indicios, recuerdo que en el microforo, en el foro de microsismos que se llevó a cabo también en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, se habló de la falla Miscuac, que es esta, ¿sí? Incluso se modeló y esta falla cae al norte y efectivamente coincide con este mapa. Y este es el de Contreras, que continúa hacia acá, sigue hacia Chapultepec, da la vuelta. No, perdón, esa no, esta es la de Contreras. Esta es la de Contreras, ¿sí? Entonces, la falla de Contreras continúa hacia el Cerro de la Estrella y luego continúa hacia esta otra. Entonces, es una falla importante, no solamente porque cambia hacia los sedimentos lacustres, sino porque es una falla probablemente de las que se reactivan que tiene esta dirección. O sea, es una falla importante. ¿Contestó? ¿Queda Ok, claro? muy bien.
Hay más preguntas. Sigue Rocío Coronado. Comenta, ¿podrá compartir la bibliografía del trabajo del acompañamiento de los sismos del 2017? ¿Se Claro podrá que hacer sí, esto? claro que sí. Ok. Ah, Yo se ahora, los puedo compartir en cuanto les comparta la información de esta conferencia vía correo electrónico, si usted me lo hace llegar a mí. ¿Sí? sí, ¿Está claro que bien? sí, claro que Muy sí. bien. Ok, Edgar Ángeles Moreno dice, muchas gracias, estimada maestra. Margarita, diciendo que sí contestaba su pregunta. Ujú. José Andrés Martínez Calvo, muy buenas tardes, maestra. Un gusto presenciar su ponencia en el aspecto de la actividad sísmica de Oaxaca y la actividad microsísmica de la Ciudad de México. ¿Es posible alguna correlación con el sistema de fallas en Maniantepec, en la costa, y con el flujo de calor de la misma zona? Para responder esa pregunta, puse precisamente esta figura de esa geosutura. Esa geosutura que vemos aquí tiene una expresión también morfológica. En esta parte de aquí hacia acá es lo que en algunos trabajos se reporta como la falla de Oaxaca, ¿sí? Por otro lado está esta otra falla importante que es la falla transísmica. Si nosotros observamos esta falla transísmica y esta geosutura y además la zona de subducción y la correlacionamos con este mapa, nos damos cuenta que hay una estrecha relación. Aquí se puede ver esa falla transísmica, los volcanes que se forman por la subducción de la placa de Cocos, pero si estudiamos los mapas topográficos y estos sísmicos, estos sismos que se encuentran internamente, sí existe una correlación entre los sismos que se generan en la costa, ya sea por la subducción de la placa de Cocos, como por esta falla transísmica, como por la existencia de esa geosutura. Porque esto lo propongo yo aquí hipotéticamente, que estas debilidades corticales son aprovechadas por la propagación de las zonas sísmicas, porque son planos que facilitan el movimiento. O sea, la naturaleza aprovecha siempre elementos de debilidad para ella poder hacer su trabajo más fácilmente. Entonces, cuando surgen sismos en esta región, se propagan aprovechando esas zonas de debilidad, es mi opinión. Y que por ello sí es muy importante que las estudiemos, las incluyamos al momento de hacer un análisis de la propagación de los sismos. Ok, muchas gracias. Francisco Sánchez comenta, felicidades, maestra Margarita Cruz. Es un gusto verla por este medio. Y le pregunta, ¿tienen los fluidos algo que ver? ¿Se ha sugerido correlación con las lluvias? ¿Qué opina? Em, yo pienso que el agua sí sí juega un papel importante. De hecho, hay un investigador de la Universidad de Sonora. en- Recuerdo que él está haciendo un trabajo de investigación, probablemente ya lo dio a conocer. Es el doctor, ahora lo comento, que me llamó mucho la atención porque él precisamente propone que los sismos eh, se pueden hacer más intensos por la existencia del agua. Es el doctor Roberto Ortega. Él trabaja en una universidad, no sé si en Hermosillo o en alguna parte de Sonora, y él precisamente propone que cuando hay agua contenida en las rocas, la propagación de las ondas sísmicas es diferente a cuando no existe el agua.
Ok, muy bien. Hay un comentario del ingeniero Luis Bernardo. Le manda a decir felicidades a la maestra Margarita, muy clara su explicación y aclarar que los microsismos no son generados por la extracción de agua en la zona del lago. O sea, ¿me pregunta o él No, él lo confirma. afirma? Ajá, Ajá, él sí, afirma. ajá, Comenta que aclarar que los microsismos no son generados por la extracción de agua en la zona del lago. ajá. Y Miriam Cosme Villegas comenta que ahorita mucha inundación en México. Ok, bueno. Ujú. em, si nos vamos ahorita le voy a mostrar algo importante, ¿no? Esta figura que es un poquito poco visible, a ver si tengo otra. Mm, Ahí está, a ver. No debemos de olvidar que la Ciudad de México se encuentra inmersa en una cuenca rodeada de sierras. La Sierra de las Cruces, la Sierra Nevada, la Sierra de Chichinautzin, por una parte la Sierra de Guadalupe y luego hacia el norte, que es un poco más amplia, pero aún así está formado, digamos, de montañas y en esta parte menos de bajas o sea, pequeñas, pero aún así son montañas. Y por otro lado, que el nivel del mar en esta zona es mayor, es de 2.300 y pico, y aquí en el sur es del 2.240 metros sobre el nivel del mar, lo que por naturaleza el agua fluye de norte a sur. Sin embargo, aquí tenemos la Sierra de Chichinautzin que represa y esto todavía se nota en la existencia de los lagos de Xochimilco. Bueno, entonces, se han llevado a cabo muchas obras para extraer el agua que se acumula, pero al parecer, por la misma subsidencia que va sufriendo la Ciudad de México por la extracción del agua, dependiendo de la zona, se forman columpios en los sistemas de drenaje, lo que dificulta extraer el agua fuera de la cuenca. Entonces, el drenaje profundo, por ejemplo, de la Ciudad de México, el sistema del drenaje profundo se construyó a una profundidad de tal manera que evite la ondulación de esos llamados columpios. Sin embargo, en la parte más al sur, al sur del Cerro de la Estrella, en la salida a Puebla, existe un túnel que es el Río de la Compañía. Y este túnel se encuentra en una zona donde los hundimientos son mayor a 40 centímetros al año, lo que dificulta realmente un desagüe óptimo. Por una parte son las características del subsuelo, pero también por otro lado viene la actividad humana. Las barrancas al poniente de la Ciudad de México se han convertido también en tiraderos de basura. Entonces, cuando vienen las lluvias torrenciales, toda esta basura obstruye el desagüe adecuado y no da tiempo de limpiarlos. Por lo tanto, el nivel del agua va subiendo de tal manera que llega a inundar las zonas. Por otro lado, hacia el Ajusco, he observado que pues, las pendientes son mayores, se ha pavimentado mucho toda esa zona, entonces cuando llueve también se forman láminas de agua que llegan hacia el periférico y que entonces también se encuentra sobresaturado, porque también tiene una dimensión calculada para ciertas cantidades y entonces en poco tiempo, pues sí se puede saturar. Habría que buscar, digamos, soluciones alternas, pero la primera de ellas es la educación civil
de no desechar la basura en cualquier sitio, porque en épocas de lluvia se convierten en ríos de basura. Ok. Muchas gracias, maestra. Los ingenieros Luis Bernardo Rodríguez y Bardomino Soria felicitan a los organizadores por la atinada invitación a la maestra Margarita. Y siguiendo con las preguntas, María Eugenia Espinosa Trejo. Maestra Margarita, un gusto saludarle. Desde el Consejo Directivo le han propuesto alguna remembranza o actualización sobre los registros de microsismicidad. Es de interés mutuo su sapiencia. Le agradezco que me conteste otras preguntas que están más adelante, que se las haremos llegar también, maestra. Eh, Bueno, personalmente me interesa dar a conocer todo el trabajo que realicé a lo largo de más de 16 años con el geólogo Federico Mozart. Después de una estancia de 5 años en el Instituto de Geología, tuve la fortuna de colaborar con el ingeniero Federico Mozart y durante todo ese tiempo realicé mucho trabajo de campo. Realizamos conjuntamente muchos mapas y muchos estudios y cuento con un acervo para publicar pues más volúmenes. De hecho, habíamos planeado, por eso se le dio este nombre de Geología del Valle de México y otras regiones del país, volumen 1, volumen 2, porque queríamos integrar, por ejemplo, los pozos profundos que se realizaron en la Ciudad de México, em, con el gobierno, con el sistema de aguas y con agua. eh, Carreteras, estudios geológicos que hicimos de carreteras, de presas. eh, entonces, hay mucha información con la que cuento y que me gustaría compartirla, aportarla. eh, de mi parte estoy en la mejor disposición de hacerlo y de aprender también de otros. Por ejemplo, ahorita me disculpo por la calidad de las imágenes, no tengo las condiciones para hacerlo de otra manera, sin embargo, lo hice lo mejor posible y cuento con más información que aquí en este momento ya no pude poner a disposición, pero que en un texto que voy a prepararles llegará más información, además de la que he puesto aquí. Con mucho gusto, claro que sí puedo participarles la información. Muchas gracias, maestra. Hay un sinfín de preguntas más, pero me gustaría leer dos preguntas en específico más. Las demás considero, si el doctor Raúl no me indica otra situación, se las haré llegar para que usted nos las pueda contestar y se las compartiré a los asistentes sobre el correo electrónico que les compartiré más adelante. ¿Sí? De Raúl Montalvo Colín, ¿qué características diferencian a un microsismo de un sismo de mayor magnitud en cuanto a profundidad, duración e intensidad percibida? Bueno, los microsismos se encuentran en profundidades entre 1, 2, 3, 4 kilómetros de profundidad, una intensidad de entre 1 y 4.5 grados Richter. El tiempo puede ser muy rápido, de segundos, y además el movimiento que se percibe es el de las primeras ondas, o sea, de la onda P. Entonces es un movimiento que es más bien como una sacudida repentina de hacia arriba y hacia abajo en la Ciudad de México. Los que han sentido los microsismos, por ejemplo, en la zona de Mixcoac o en el Ajusco o en la delegación Álvaro Obregón, quizá puedan confirmar lo que yo les comento. Es solamente como un pequeño levantamiento y súbito y cae. En cambio, un sismo de mayor intensidad, dependiendo de su origen, por ejemplo, el sismo del 19 de septiembre del 2017 que se originó en este límite, ahorita se los voy a mostrar, fue muy interesante
porque el Azochiapan se encuentra en el límite de este bloque de Oaxaca y de estos pliegues que van rodeando a esta masa de Oaxaca. En otra figura que no pude mostrarlo, se nota claramente cómo cómo en la zona donde termina digamos, una masa cratónica, surge ese sismo que se propaga hacia los estados de México, Morelos, Puebla, y aquí en la Ciudad de México, las ondas que llegan forman una forma como de gusano, que son las ondas Rayleigh, creo yo, o las ondas de tipo agua. Entonces sí se diferencia de un microsismo a, a un sismo que es de mayor intensidad. Los hemos vivido en el 1985, que tuvo una duración más prolongada, y son sismos de magnitudes mayores de 5 grados Richter, en mi opinión. Ok, muchas gracias, maestra. Y una última pregunta. ¿Qué opinión tiene sobre el reciente descubrimiento del sismos lentos en las fallas de Mixcoac y Barranca del Muerto en Ciudad de México y sobre su implicación en el disparo de microsismos recientes? Bueno, es el de Mixcoac, antes me había yo confundido, es ¿sí? Efectivamente corresponde a uno de estos de los colapsos volcánicos, ¿sí? Y que en este esquema va, que va generando fallas paralelas al colapso con fallas opuestas a ellas, y que por lo tanto la energía que se genera en un plano de falla se puede transferir a las siguientes. Ese es el mecanismo de falla del sismo de Mixcoac, tiene que ver con este desarrollo tectónico de este colapso volcánico. O sea, aplica para para los sismos que se pueden presentar a lo largo de esta estructura elipsoide. Y efectivamente la falla de Mixcoac forma parte de ese sistema, de este sistema. Yo les voy a hacer llegar lo que he presentado hoy en forma de un texto con las figuras para que se los pueda compartir a las personas que tengan interés en ello. Muchas gracias, maestra. Hay otras tantas preguntas entre felicitaciones para usted, para el comité al haber organizado esta reunión, pero le haré llegar vía correo electrónico estas preguntas para que nos ayude a contestarlas y Sí, cómo no. podérselas hacer llegar de manera general a los asistentes de esta reunión. ¿Está bien? Sí, cómo no, muchas Muchas gracias. gracias, maestra. Bueno, Doctor Raúl, antes de despedirme, ¿sí? quiero decir algo que es importante que lo sepan. El ingeniero Mozart falleció en el 2021. Lamentablemente, después de esta situación, tuve otras personales, y quiero decirles que es mi primera presentación después de 5 años de estar ausente. Es mi regreso, y pido una disculpa por no estar quizá tan preparada, pero todo lo que sé, con gusto se los voy a participar. Muchas gracias, maestra. Pues maestra Margarita, muchísimas gracias por esta conferencia tan interesante. Agradezco también la participación del doctor Ricardo Ortiz Hermosillo, de la licenciada Fabiola Noteras, de la licenciada Karime López. Muchas gracias a todos por estar presentes en esta conferencia. Fue un honor para nosotros haberla tenido aquí, maestra Margarita, después de tanto tiempo, no sabía yo ese dato. Okay.
Bueno, Se quedó un poco atorado el doctor Raúl. sí. Iniciando. Bueno, y además tuvimos mucha suerte porque yo ahora vivo en un pueblito y estaba teniendo problemas con la conexión a internet, entonces tenía un poco de temor que no pudiera llevar a cabo esta conferencia, Conferencia. entonces estamos de suerte y pues muchísimas gracias. Para mí es un honor poder participar y contribuir al conocimiento de la geología, y si la geología tiene nuevos aportes para la sismología, pues estamos encantados. De hecho, también la licenciada Karime López hizo una tesis precisamente de ese sismo del 19 de septiembre del 2017, y ella se enfoca al área de la alcaldía Benito Juárez. Entonces, el trabajo de Mendoza Zúñiga, que también es el de 2017, y el trabajo de Karime López de 2017, pues tienen elementos muy interesantes que se pueden analizar a la luz de este nuevo modelo geológico que aquí presenté el día de hoy. Muy bien. Pues nuevamente, muchas gracias, maestra Margarita. Voy a quitar mi video porque creo que estoy teniendo problemas con mi señal. Sí. Simplemente hace un momento quería agradecerles al doctor Ricardo Ortiz Hermosillo, a la licenciada. Parece que se trabó otra vez. Sí. Pero bueno, Bueno, doctor Ricardo, a nombre del doctor Raúl. Pues a nombre del doctor Raúl, finalmente quiero agradecerle a la maestra Margarita su participación, a Lisiana Karim, que fungió como su apoyo técnico para esta conferencia, y agradezco a todos su asistencia, y nos vemos la próxima ocasión en donde tendremos otra conferencia para precisamente hacer la promoción de peritos en geotecnia, y deseamos con mucho gusto que puedan participar. Muchas gracias a todos y buenas noches. muchas Buenas gracias, noches. doctor Ricardo. Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias, Gracias, doctor Karime. maestra. Doctor, muchas gracias, doctor Héctor Raúl. Buenas Y gracias al noches. público en general, Muchas gracias. Muchas felicidades. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego.